Perder duele cerca de 3 veces más que ganar. Cuando ponemos en una balanza el sentimiento de la pérdida en relación al sentimiento de la ganancia, Daniel Kahneman, en su libro Pensar rápido, pensar despacio, logró identificar un sesgo que él lo denominó la aversión a la pérdida, en donde el sentimiento que experimenta una persona ante la pérdida pesa muchísimo más frente a la ganancia. Y sin duda alguna, en inversión, en gestión de portafolio, uno de nuestros principales motivos, razones por las que somos tan minuciosos a la hora de estructurar una estrategia de inversión es precisamente esta, porque yo puedo escribirle a mis clientes todos los días cuánto hemos ganado con nuestro portafolio, pero si un día tengo que llegar a decirles que nuestras inversiones van en negativo, les aseguro que aunque les haya dicho 1000 veces que su portafolio va bien, con una sola vez que les diga que hay una inversión que salió mal, para que todo eso pierda importancia, todos esos buenos tiempos. Y en el mercado de valores, a lo largo de la historia, sin duda algunas, hay momentos en donde hay años en donde todo el mundo parece un genio, en donde las acciones, los fondos de inversión y todo va para arriba, y momentos en donde todo va para abajo, y ahí es donde realmente se puede tener certeza de si se están haciendo bien las cosas. Y cuando los mercados, la economía está en una situación adversa, aún así puedo obtener ganancia. Hace unos días, en uno de los un podcast que estaba viendo, entrevistaban a Tony Robbins, que sin duda alguna es uno de los empresarios más exitosos a nivel mundial y ha escrito varios libros relacionados a la inversión y a la gestión financiera. En este podcast le preguntaban sobre uno de los libros que él escribió, en el que él entrevistó a más de 50 multimillonarios, amigos de él y demás, para preguntarles consejos sobre cómo ayudar a las personas a alcanzar el nivel de riqueza que ellos tienen, o qué estrategias de inversión utilizan. Y sin duda alguna, de todo lo que estos multimillonarios hablaron con él, hubo un factor diferenciador que era lo que era como un común denominador para cada uno de ellos. Y era que eran personas sumamente precavidas, en donde realmente entendían y aplicaban el principio fundamental que todos los grandes expertos a nivel de inversión siempre comunican o dan a conocer, que es el principio de no perder dinero. Y el segundo principio es no olvidar el primero: no perder dinero. En este breve video te voy a explicar cómo no perder dinero, porque hoy por hoy en inversiones, sin duda alguna, el factor determinante que te venden en redes sociales, en los fondos de inversión, en todas estas empresas, es cómo puedo maximizar tu ganancia, cómo puedo hacerte ganar un 15, 20, 30, 40% de retorno por tus inversiones. Pero muy pocas personas realmente tocan el tema sobre cómo no perder dinero. Y cuando vemos a aquellas personas que ya han conseguido amasar una fortuna o un patrimonio neto enorme, vemos que ese principio ronda una y otra vez en sus estrategias de inversión. Y sin duda alguna, la razón, o mejor dicho, el principio fundamental para poder aplicar a nuestra estrategia de inversión, que puede mitigar cerca de un 80% riesgos de caídas, de riesgos a nivel macroeconómicos que pueden ver afectado mis posiciones, está en la diversificación. Y sin duda alguna es uno de los principios más conocidos a lo largo de la historia, de que no poner todos los huevos en una sola canasta. Desde libros tan claves como la Biblia podemos ver cómo principios financieros abundan en el área de diversificación, diversificar el riesgo. Y
estrategas o grandes inversores como lo son Ray Dalio o Warren Buffett constantemente nos dan esa recomendación de diversificar. Incluso aquellas personas que no tienen nada que ver con el mundo financiero y de inversión, les preguntas y la mayoría de las personas tienen por hecho de que el diversificar, el no poner todos los huevos en una sola canasta, es esa receta por la que una persona realmente puede mitigar el riesgo a perder dinero. Por lo que en este video quiero realmente mostrarles cuál es la forma probada por más de 10 años por el fondo que administra Ray Dalio, uno de los más grandes gestores de fondos del mundo contemporáneo. Él cuenta con una empresa, una gestora de fondos llamada Bridgewater, que es una de las gestoras de fondos que ha tenido uno de los mejores retornos interanualmente. Y esta estrategia, que la denomina All Weather Portfolio, fue una estrategia que en su esencia, cuando se lo preguntaron, duró cerca de 9 a 10 años en poder realmente estructurarla para poder aplicarla, porque recordemos que este es un fondo que administra el dinero de cientos de miles de personas, de clientes institucionales, clientes físicos, por lo que el nivel de presión, de estrategia que debe tener este tipo de empresas para estructurar estrategias y portafolios de inversión, sin duda alguna, es lo mejor que podemos obtener hoy por hoy. Y no tienes que esperar o no tienes que necesariamente ser multimillonario o tener un patrimonio enorme para poder empezar a aplicar este tipo de principios en tus inversiones. Y para podértelo explicar de manera muy sencilla, hay un concepto clave dos conceptos que debemos comprender, lo que es la correlación y la descorrelación. Cuando nosotros estructuramos un portafolio de inversión, veámoslo que es como construir un platillo delicioso. Un platillo va a tener diferentes ingredientes. Normalmente vamos a tener nuestra proteína, vamos a tener nuestro carbohidrato, vamos a tener nuestras grasas saludables, vamos a tener nuestras especias, y nuestro objetivo va a ser estructurar un plato delicioso para quedar súper bien con la persona que vaya a disfrutar de este alimento, de este platillo. Ahora, a nivel de inversiones es parecido en el sentido de que un portafolio de inversión básicamente es la estructuración de cómo yo unifico o selecciono los diferentes activos que tiene una persona a disposición para estructurar un portafolio que crezca como mínimo por arriba de la inflación, que haga crecer el capital y principalmente que ante eventuales caídas del mercado, riesgos sistémicos o crisis económicas, este capital no se deteriore a lo largo del tiempo. Y para aplicar una correcta diversificación a la hora de yo seleccionar todos los activos en los que una persona tiene acceso, la clave que descubrió Ray Dalio es que para poder mitigar cerca del 80% de los riesgos que puede hacer a una persona perder dinero, radica principalmente en seleccionar de 8 a 12 activos descorrelacionados o no correlacionados. ¿En dónde? Cuando yo hablo que un activo es correlacionado a otro activo, es que, vamos a poner un ejemplo, un ETF que replique el Nasdaq, que el Nasdaq es un índice que agrupa a las 100 empresas tecnológicas más grandes del mundo. Si hoy por hoy, por el avance que está teniendo la inteligencia artificial, vemos que este es un índice que ha tenido un crecimiento importantísimo. Y por otro lado, yo tengo acciones sueltas de Nvidia y tengo acciones sueltas de Microsoft. Estos son 3 activos sumamente correlacionados, porque bueno, el Nasdaq es un índice, pero en este caso estamos hablando de un fondo, de un ETF que replique este índice. Por lo tanto, cuando este índice va para arriba, estas acciones de empresas tecnológicas también van a ir arriba. O sea, son activos
que cuando todo sube, cuando uno sube, todos van a subir, y cuando uno baja, posiblemente todos van a bajar. Eso se llama una correlación. Y una descorrelación, estaríamos hablando de una inversión en un fondo que invierta en desarrollos inmobiliarios en Guanacaste y una inversión en un fondo que replique el Nasdaq. Uno está invertido en empresas tecnológicas a nivel, principalmente en Estados Unidos, pero también incluyen otras a nivel mundial. Y por otro lado, estamos hablando de una inversión que está fuera del mercado público y está sectorizado en una zona geográfica de Costa Rica. Si el Nasdaq mañana explota una burbuja de inteligencia artificial y cae, mi inversión que yo tengo en bienes raíces se va a mantener estable, incluso va a seguir subiendo, porque son dos activos que en su esencia no tienen que ver uno con el otro. Entonces, esto es lo que tienes que comprender cuando te hablo de que activos que estén correlacionados o activos que estén no correlacionados. Entonces, cuando Ray Dalio nos explica que para yo tener un portafolio que me pueda resistir el paso del tiempo, que pueda absorber caídas del mercado y que pueda aprovechar también la subida del mercado, yo debo hacer una selección de mínimo 8 y máximo 12 activos en donde cada uno de esos activos esté descorrelacionado. Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder mitigar los posibles riesgos que puedan suceder cuando hayan eventuales crisis económicas o caídas o correcciones del mercado. Entonces, ahí es donde nosotros como asesores debemos entender este principio fundamental para que el capital de nuestros clientes lo podamos distribuir entre las diferentes alternativas que hay, en donde tenemos las opciones de renta variable, como lo son acciones, ETFs, materias primas, activos de renta fija, activos tangibles como bienes raíces, materias primas y demás. Y yo agarro cada uno de estos activos y acorde a las necesidades de la persona, vamos a seleccionar varios instrumentos, varios activos que estén completamente descorrelacionados para poder obtener una seguridad casi que completa sobre nuestro capital. Si aplicas este principio a la hora de gestionar tu patrimonio, acorde a la enorme experiencia que tiene Ray Dalio y cómo él lo aplica a lo que es el smart money, al dinero institucional que él maneja, pero lo aplicamos a nuestra inversión, de esta manera vamos a tener la plena certeza de que vamos a aplicar el principio fundamental a la hora de gestionar nuestro capital, que es mitigar los riesgos para que todo ese crecimiento que podamos ir teniendo a lo largo del tiempo realmente contribuya a consolidar nuestro patrimonio. Familia, espero que este pequeño video, pero sustancioso, haya sido de enorme valor para ti. Si aún no te has suscrito, te voy a dejar por acá la campanita para que te suscribas, me comentes si ya aplicas este principio en tu portafolio. Si necesitas ayuda a la hora de estructurar una estrategia de inversión, si tu portafolio ahorita no satisface las necesidades o no tienes certeza de si realmente estás aplicando los principios claves para poder tener una buena gestión de portafolio, abajo vas a encontrar mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo desde aquí. Hasta luego.